alguna vez escuchas tu nombre cuando estás completamente solo, no respondas. Sé que suena como una historia de terror, una de esas leyendas urbanas que te cuentan para asustarte, pero te pido que me escuches. Esa noche estaba acostado en mi cama, completamente despierto. Era una de esas noches en las que el sueño simplemente no llega, sin importar cuánto lo intentes. Estaba mirando el techo, dejando que mis pensamientos vagaran sin rumbo fijo. El único sonido era el zumbido casi imperceptible del refrigerador en la cocina. La casa estaba en un silencio profundo, casi pesado. Entonces, lo escuché. No fue un grito, ni un susurro fuerte. Fue una voz tranquila, casi casual, como si alguien que me conociera de toda la vida estuviera llamándome desde la otra habitación. Dijo mi nombre, Andrés. Sonaba tan real que por un segundo pensé que mi madre o mi hermana se habían quedado a dormir y se me había olvidado. Me incorporé de golpe en la cama. Mi corazón empezó a latir con una fuerza que podía sentir en mi garganta y un frío helado se extendió por mis manos. La voz había venido de la sala de estar. Era clara, demasiado clara para ser una alucinación o un sueño. Mi primer pensamiento fue buscar una explicación lógica. Quizás era el vecino, o un sonido de la calle que mi cerebro interpretó mal por el cansancio. Tal vez el silencio de la noche me estaba jugando una mala pasada. Traté de calmarme, de decirme a mí mismo que no era nada, que estaba imaginando cosas, pero la sensación de que alguien me observaba era tan intensa que se me erizó la piel. Fue en ese preciso instante, mientras trataba de convencerme de que todo estaba bien, que mi celular vibró en la mesita de noche. El sonido me hizo saltar. Lo tomé con manos temblorosas. Miré la pantalla y vi una notificación de mensaje de un número desconocido. No tenía foto de perfil, solo los dígitos. El corazón me dio un vuelco. Lo abrí y el mensaje era corto, directo y aterrador. Solo 2 palabras. No contestes. Me quedé helado, completamente paralizado. ¿Cómo era posible? Yo no había dicho nada en voz alta. No había reaccionado de ninguna manera audible. Y aún así, alguien o algo sabía que me habían llamado. Sabía que estaba a punto de responder. El miedo se apoderó de mí. No era solo el miedo a lo desconocido, sino el miedo a ser vigilado, a que alguien supiera lo que estaba pensando. La voz volvió a sonar. Esta vez parecía un poco más cerca, como si estuviera en el pasillo, justo afuera de mi puerta. Andrés, solo respóndeme. El tono era suplicante, casi triste. Ya no era casual. Había una urgencia en esa voz que me hizo sentir una mezcla de lástima y terror. Una parte de mí quería gritar, preguntar quién estaba ahí, pero el mensaje en mi teléfono era como un ancla que me mantenía en silencio. No sabía qué hacer. Me sentía atrapado en mi propia habitación. Cada sombra en la pared parecía una figura. Cada crujido de la casa era un paso acercándose. Fue entonces cuando empecé a pensar en todas esas historias que había escuchado. Las advertencias de los abuelos sobre no responder a voces en la oscuridad. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños, pero en ese momento se sentían terriblemente reales. ¿Qué pasaría si respondía? ¿Qué entidad estaba tratando de engañarme para que lo hiciera? El celular volvió a vibrar. Otro mensaje del mismo número desconocido. Este era más largo. No es humano. Se alimenta de la respuesta. Busca una conexión a través de tu voz. Si respondes, le das permiso para entrar. Permiso para entrar. ¿Entrar a dónde? A mi casa, a mi mente. El terror que sentí fue indescriptible. Ya no era solo una voz, era una amenaza tangible. Miré hacia la puerta cerrada de mi cuarto, esperando ver el pomo girar en cualquier momento. La voz insistió, esta vez con un tono de frustración, casi de enojo. Andrés,
Sé que me escuchas. ¿Por qué no me hablas? Sonaba tan familiar, tan parecida a la voz de un viejo amigo que no había visto en años. Estaba diseñada para generar confianza, para hacerme bajar la guardia. Era una trampa perfecta. Me arrastré fuera de la cama, moviéndome con el mayor sigilo posible, y me pegué a la pared junto a la puerta. Contuve la respiración, tratando de escuchar cualquier movimiento al otro lado. Silencio, un silencio denso y expectante. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Quién me enviaba los mensajes? ¿Era un ángel guardián? ¿Alguien que había pasado por lo mismo? ¿O era parte del mismo juego? Una forma más elaborada de manipulación. No tenía respuestas. Solo tenía el miedo y la advertencia en la pantalla de mi teléfono. Pasaron los minutos, que se sintieron como horas. Permanecí inmóvil, escuchando. La voz no volvió. El silencio regresó, pero ya no era un silencio pacífico. Estaba cargado de tensión, como el aire antes de una tormenta. Me quedé despierto toda la noche, con el teléfono en la mano, esperando otro mensaje, otra llamada de esa voz. Pero no hubo nada. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, sentí un alivio que nunca antes había experimentado. La luz del día parecía disipar las sombras y el miedo que habían llenado mi habitación. Con el sol ya en lo alto, me atreví a abrir la puerta de mi cuarto. Recorrí la casa con el corazón en la boca. La sala estaba vacía. La puerta principal estaba cerrada con llave, tal como la había dejado. No había ninguna señal de que alguien hubiera entrado. Todo estaba en su lugar. Era como si nada hubiera pasado. Pero el recuerdo de la voz y los mensajes en mi teléfono eran la prueba de que no. Había sido una pesadilla. Era real. Nunca supe quién o qué me llamó esa noche. Tampoco supe quién me envió esos mensajes que, probablemente, me salvaron. Desde entonces, vivo con una regla simple pero inquebrantable. Si alguna vez estoy solo y escucho mi nombre, no importa cuán familiar o inofensiva suene la voz, no respondo. Me quedo en silencio, porque hay cosas en la oscuridad que nos llaman, esperando una respuesta para poder cruzar el umbral. Y créeme, no quieres ser tú quien les abra la puerta. ¿Alguna vez has escuchado que te llamen cuando no había nadie? Déjame tu experiencia en los comentarios. Quiero saber que no soy el único. Gracias por escucharme y por favor, cuídate mucho. Nos vemos en el próximo video.